Gusto en saludarles nuevamente, mis apreciados amigos. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestra plática referente a nuestros diversos temas que estamos estudiando, estamos comentando y en su momento también estamos analizando como parte de nuestro temario, de nuestro curso de Derecho Laboral. Les saludo con el gusto de siempre y en esta ocasión pues vamos a estar comentando lo referente a las causas de rescisión de la relación de trabajo. Recordarás que en la plática anterior nos enfocamos a las causas de suspensión de la relación de trabajo. Ya dejamos en claro, de acuerdo a lo que la ley nos establece, cuáles son esas causales que van a propiciar que una relación de trabajo pueda quedar suspendida. Y como hemos visto, mientras dure la suspensión, pues la relación de trabajo de cierta manera quedará en stand-by. El patrón no tendrá la obligación de pagar el salario y el trabajador no tendrá la obligación de prestar sus servicios, de estar bajo la subordinación del patrón. Entonces ambas partes pues quedan en stand-by hasta que la relación de trabajo pues nuevamente pueda continuar. Avanzando, en esta ocasión, como he comentado, pues analizaremos quizás la parte más importante de estas tres eh, puntos que nos establece la Ley Federal del Trabajo. Uno son las causas de suspensión, dos las causas de rescisión y tres las causas de terminación de la relación de trabajo. De estas tres, desde mi punto de vista, considero que las causas de rescisión sean las más importantes. Y esto debido a las consecuencias legales que implica una causa de rescisión. Y que, como hemos dicho, a partir de la consecuencia legal, pues también consigo trae aparejada la consecuencia contable. La consecuencia que tiene que ver en el sentido de pues pagar dinero al trabajador, porque pues siempre el trabajador de cierta manera va a buscar esto, que sus derechos le sean válidos, va a tratar de hacer valer sus derechos desde todos los puntos de vista, con el propósito de que el patrón pues le pueda pagar la mayor cantidad de dinero posible. Y viceversa, el patrón pues siempre va a tratar de pagar lo menos posible. En ocasiones, incluso me atrevo a decir que pues va a tratar de eludir esa responsabilidad, esa obligación de tener que pagarle al trabajador con una relación de trabajo, pues ha llegado a su fin. Y no ha llegado a su fin sobre todo en buenos términos, porque precisamente la rescisión de eso trata, de que la relación de trabajo no solamente ha concluido, sino que además ha concluido de una manera que no se esperaba. Tal vez en el momento que las partes no lo tenían planeado, no lo querían. Y sobre todo, como menciono, pues en la forma en que pues ninguna de las partes hubiese querido, hubiese pensado. Porque normalmente la rescisión pues trae consigo problemas, trae consigo situaciones de conflicto entre el patrón y el trabajador. Y aquí es donde normalmente pues entra la parte legal. La mayoría de ocasiones pues serán los abogados los que tengan que entrar al asunto, al pleito, al conflicto y pues buscar la mejor solución para ambas partes, siempre y cuando pues esté dentro del marco legal que la propia Ley Federal del Trabajo nos establece. Y es que todo pues se traduce en dinero, para bien o para mal. Entonces, dicho esto, pues entramos de lleno para que conozcamos cuáles son esas causas de rescisión de la relación de trabajo, es decir, cuando el trabajador va a dejar de prestar sus servicios, en qué momento esa relación va a concluir, pero sobre todo saber por qué concluyó, qué fue lo que causó, qué fue lo que originó que esa relación concluyera, porque a partir de esa causal pues sabremos si hay o no hay responsabilidad para el patrón. Y cuando digo responsabilidad, pues me refiero al hecho de que tendrá que pagar
un finiquito y aparte una indemnización que la propia ley establece. Y en el caso que esa relación de trabajo concluya por una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón, pues entonces acá el patrón no tendrá ninguna obligación de pagar absolutamente nada al trabajador. En otras palabras, el trabajador va a perder su trabajo y va a perder todos sus derechos. No va a recibir ningún peso, no va a recibir nada. Por eso insisto que esa es la parte importante que debemos conocer y entender, que a partir de las causales que la ley establece y que veremos una por una, pues sabremos si el trabajador tiene derecho o no a recibir su finiquito y su indemnización, o también podremos establecer si el patrón queda exento de esta obligación, de esta responsabilidad. Bien, pues es a partir del artículo 46 en donde vamos a encontrar lo referente a las causas de rescisión de la relación de trabajo. Y el propio artículo 46 nos establece que el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Entonces, de principio de cuenta, pues nos dejan claro el artículo 46 que la rescisión se puede dar en cualquier momento, y además dice que puede ser a través del patrón o a través del trabajador. Es un derecho que ambos tienen, claro, por separado. El patrón puede ejercer ese derecho para rescindir la relación laboral con su trabajador, y viceversa. También el trabajador tiene ese derecho para poder rescindir su relación de trabajo con su patrón, darla por terminado, y sobre todo pues que no haya responsabilidad. En la práctica lo más común es que sea el patrón quien rescinda al trabajador, le va a rescindir de su contrato, de su trabajo. Eso es lo más común, aunque también se llegan a dar casos, situaciones en las que es el propio trabajador quien hace valer su derecho. Bueno, el artículo 47, avanzando, nos establece que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Aquí es cuando el patrón puede rescindir a su trabajador. En otras palabras, y como normalmente nosotros conocemos el concepto, el término, aquí lo va a correr cuando el patrón está en esa condición de poder correr a su trabajador sin darle nada, ningún peso. Lo va a correr sin nada, perdiendo todos sus derechos el trabajador. ¿Cuándo y por qué causas? Bueno, el artículo 47 nos establece en su primera fracción. Primera, engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyen al trabajador una capacidad, aptitud o facultades que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar de sus servicios el trabajador. Entonces, la primera causa que le permite a un patrón correr a su trabajador es cuando pues el patrón logra descubrir que su trabajador lo engañó, y lo engañó en el sentido de que quizás presentó documentos falsos, presentó referencias falsas, presentó cualquier documento con la cual en su momento acreditó a lo mejor algún conocimiento, presentó un documento con el cual acreditó tener una experiencia que no tiene, o presentó un documento para acreditar a lo mejor una capacitación que nunca recibió. Es decir, aquí el punto importante y que el patrón va a hacer valer es que fue engañado por el trabajador o por el sindicato, que también se puede dar el caso en un contrato colectivo. Recordemos que ahorita estamos viendo las relaciones individuales de trabajo, solamente patrón-trabajador, y más adelante veremos cuando es con un
con un sindicato a través de un contrato colectivo, que vamos a checar que prácticamente es lo mismo, hay poca diferencia, casi es lo mismo, pero hoy esta ocasión nos concentraremos en las relaciones individuales, un solo patrón, un solo trabajador. Entonces el primer punto nos queda en claro, cuando el trabajador engañó al patrón con documentos, con referencias, con cualquier engaño que le permitió obtener ese trabajo. Y entonces el patrón también, acá es importante recalcar que tiene 30 días. El patrón tiene 30 días para hacer valer este derecho de poder correr al trabajador sin responsabilidad, sin que le tenga que pagar nada. ¿Qué pasa si se cumplen los 30 días y el patrón no hizo valer este derecho? Después se dio cuenta que al final de cuentas había documentos falsos, pero ya pasaron los 30 días. Bueno, pues ya no aplicaría, ya no podría hacer valer esta causal de rescisión, porque la ley solamente le concede 30 días, en un lapso de 30 días a partir de que el trabajador comenzó a laborar, para que el patrón pueda hacer valer esta causal, de correrlo sin tener que pagarle nada. La segunda fracción nos dice que incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o el del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Bueno, pues acá la ley nuevamente trata o procura de proteger al patrón. Es una protección implícita que tiene la fracción segunda del 47, en donde pues el patrón está protegido por la ley, de tal suerte que ninguno de sus trabajadores pues le pueda faltar el respeto, le pueda realizar algún acto de violencia, de provocación, o incluso que caigan actos en donde se viole la honradez. La honradez pues no es otra cosa más que el hecho de que el trabajador pues no debe de cometer algún acto que cause algún menoscabo al patrón, es decir, a lo mejor que le robe algo, a lo mejor que pues no sé, que en algún momento el trabajador altere cifras, cantidades, en perjuicio del patrón y en beneficio del propio trabajador. Esto de la honradez es muy amplio. Por ejemplo, te comento que Volkswagen, y voy a estar citando Volkswagen porque es una de las empresas más importantes en nuestro estado de Puebla y de México. Es una transnacional importante a nivel mundial. Y de antemano te puedo decir que Volkswagen es de las empresas que cumple estrictamente con nuestra Ley Federal del Trabajo, porque paga todas las prestaciones de ley, cumple con con todos los derechos que el trabajador tiene, pero también cumple y aplica la ley cuando el trabajador incurre en responsabilidad. Recuerdo a un trabajador de Volkswagen que cada que termina el turno, el trabajador pasa por un arco de seguridad y hay personal que ahí vigila que pues no sustraiga nada de la planta, que no se lleve nada, porque se lo lleva, pues ya estamos hablando de un robo. Y entonces un trabajador que tenía como, si mal no recuerdo, 27 años trabajando, ya a punto de la jubilación, pues resulta que en su bolsa llevaba 2 tornillos, 2 simples tornillitos pequeños. Y entonces pasa al arco de seguridad, lo checan y le detectan en la bolsa de su camisa tenía bolsas al frente, y le detectan dos tornillitos. De hecho, él dice que pues ni siquiera trató de esconderlos, ni trató de ocultarlos. Dice que en verdad, pues él los necesitaba, le hacían falta y se le hizo fácil pues guardarlos. 2 simples tornillos, dice, si hubiera querido esconderlos, los meto en mi calcetín,
o los meto en algún otro lugar donde pues más fácilmente pudiese ocultarlos si no los hubiesen visto. Pero como era algo tan simple, pues los puso en su bolsa de la camisa y incluso pues a lo mejor hasta se le olvidó al momento de pasar el arco, lo checan y le ven los tornillos. Pues por esos 2 tornillitos le rescinden su contrato, lo corrieron y prácticamente no le dieron nada, por ahí le dieron algún dinero, pero fue lo más mínimo de todo lo que le correspondía. Realmente fueron muchos miles de pesos los que perdió y por algo tan simple como guardarse 2 tornillos, pero para Volkswagen pues es un acto para Volkswagen es robo, es un acto que está violando el principio de probidad y honradez. Y por esa situación, insisto, pues lo corrieron, ¿sí? Entonces, como este ejemplo, pues cualquier otro en donde el trabajador, a lo mejor por descuido, por negligencia, o quiso hacerlo, se le hizo fácil llevarse algo para su casa, y entonces lo descubren, y pues está violando lo que estamos diciendo, los principios de probidad y honradez, y entonces hay una pérdida, hay un menoscabo para el patrón, y eso implica la rescisión. También, como menciona la fracción, dice que cometer actos de violencia en contra del patrón, en contra de personal directivo o administrativo. Es muy común que a veces los trabajadores pues tienen un cierto sentimiento negativo hacia los jefes, ya no digamos al patrón, sino a su jefe, que a final de cuentas es un trabajador igual que él, pero con un nivel jerárquico superior. Y entonces como el jefe de su área, el jefe de su departamento, algún directivo, pues le tiene que dar órdenes y a veces pues lo hace de una manera no tan propia, pues el trabajador se molesta, va guardando cierto rencor y llega el momento en que el trabajador pues explota y entonces puede pues ya sea con hechos o con palabras provocar a estas personas, a los directivos, administrativos, a los jefes, ¿sí? Y si esto llegara a suceder, pues también es motivo de que lo corran, de que le rescindan su relación de trabajo. Dice que la única causa de justificación sería que el trabajador haya actuado a través de una provocación o que obre en defensa propia. La legítima defensa no es otra cosa más que la reacción necesaria ante una agresión visible, actual y no provocada. Eso es la legítima defensa o defensa propia, y si actúa bajo este criterio, pues entonces no aplicaría la rescisión. Obviamente que hay que acreditar la legítima defensa. Como mencioné, es la reacción necesaria, es decir, es una reacción. Al ser una reacción, pues no hubo un tiempo de reflexión, no hubo un tiempo de querer realizar los actos, las acciones o la conducta que terminó realizando, porque no hubo ese momento de reflexión, simplemente actuó en el momento sin pensar las consecuencias, porque es una reacción y dice que esa reacción debe ser necesaria, o sea, en el momento que se vio la necesidad de actuar de esa manera. Y además dice que debe ser actual, o sea, en el momento mismo. Nada de que, pues es que ayer me ofendió, hoy me acordé y me las cobré. Pues no, debe ser en el momento mismo, actual, inminente, o sea, real, que exista. Nada de que, pues yo me imaginé como que me estaba viendo feo y pues por eso me enojé. Pues es que como que yo vi que él me quería pegar y le pegué yo primero. O sea, ahí no es de que me imaginé, de que yo pensé, de que tal vez o pudo ser, no. Para que obre la legítima defensa, como menciono, pues debe de ser algo inminente, algo real, ¿sí? Y al final dice el tercer elemento que sea no provocada, es decir, que no haya una provocación, porque si el trabajador inició el pleito, inició el conflicto, pues entonces él fue el provocador y la otra persona pues se va a defender en ese sentido, de que pues él también se defendió y obviamente que los dos no pudieron defenderse uno del otro, porque uno tiene que ser provocado y el otro el provocador.
y para que aplique en favor del trabajador, pues el trabajador debe de ser el provocado y en la otra parte debe ser el provocador, el que inició, el que incitó el conflicto, la pelea. En otro sentido, pues no aplicaría la fracción segunda y el trabajador lo van a correr, lo van a rescindir sin recibir nada, ningún beneficio. Recordemos que en clase ya estaremos comentando, si gustan, más detalladamente cada punto y si es necesario, pues daremos algunos ejemplos más. Avanzamos y tenemos la fracción tercera. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, así como en consecuencia de ello se altere la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Pues esta protección no solamente es para el patrón, para sus familiares, para los jefes, directivos o administrativos, sino que la ley incluye a los propios compañeros de trabajo, porque si esta conducta se repite, actos de violencia, actos de provocación, actos de injuria o actos de que se viole la honradez en contra de un compañero de trabajo, pues sucede lo mismo, porque es lo mismo que le robes al patrón que le robes a un compañero. En ocasiones en el trabajo hay lockers, hay casilleros, donde los trabajadores guardan sus cosas y en algún momento algún trabajador se puede acercar y puede tomar alguna pertenencia que no es suya. Pues eso es robo también. Y entonces, así como se castiga cuando se roba al patrón, se le roba a los jefes, pues también se castiga cuando se le roba a un compañero. Porque como estoy diciendo, la conducta es la misma, el delito es el mismo, robo es robo y punto, no hay vuelta. Y entonces cuando un trabajador roba, y no importa quién le robe, pues es un trabajador que ya no es digno de confianza. Es un trabajador en el cual el patrón ya no puede confiar en él. Y lo más sano, lo mejor es pues que se vaya, que ese trabajador se vaya. Porque pues el patrón ya no va a estar tranquilo, ya no va a estar a gusto con él. En todo tiempo lo va a estar vigilando, se va a estar cerciorando que el trabajador no siga con esa actitud, con esas malas mañas de tomar lo que no es suyo. Y entonces la relación pues queda dañada, queda fracturada, y lo más sano pues es que se rescinda, que el trabajador se vaya. Y si fue por este punto, pues nuevamente se va a ir sin que le paguen un solo peso, se va a ir corrido. Y aparte pues con la pena, ¿no? De que, ¿por qué se fue? Pues por ratero. Qué pena, qué vergüenza que un trabajador pues se haya ido por esa situación, ¿sí? Avanzamos y la fracción 4 nos establece que otra causal de rescisión de la relación de trabajo es cuando el trabajador cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos que se refiere a la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo, ¿sí? Esta fracción es muy parecida a la fracción 2. ¿Cuál es la diferencia? La fracción 2 nos dice que la conducta se debe de realizar dentro del establecimiento, dentro del lugar de trabajo. Y en cambio la fracción 4 nos dice que debe ser fuera del establecimiento, fuera del lugar, ¿sí? Se puede dar el caso que a lo mejor termina la relación de trabajo, y así como a veces en la escuela pasaba, ¿no? Cuando se querían pelear. Si se peleaban dentro de la escuela, pues sabían que iba a haber castigo y que iban a mandar a traer a los papás y a lo mejor hasta los podían expulsar. Y entonces, ¿qué se decían? Pues mejor nos vemos a la salida. Allá afuera te espero. Allá afuera me las pagas. Porque afuera de la escuela, pues ya estaban fuera de la autoridad de los maestros, fuera de ese círculo de control de seguridad que se tiene sobre los alumnos, y pues se pensaba que ya no pasaba nada. Y esto lo mismo puede pensar el trabajador. Acá dentro del trabajo, a mi jefe, a mi supervisor no le puedo hacer nada porque me van a correr, pero allá afuera ya somos iguales. Allá afuera ya no es mi patrón, allá afuera ya no es mi jefe, allá afuera ya no es mi superior jerárquico, allá afuera somos iguales y entonces allá afuera me las pagan. Allá sí me las cobro y le hago lo que quiero.
Bueno, pues si eso llega a suceder, pues nuevamente aplica la fracción 4 y entonces, pues como consecuencia se va a rescindir la relación de trabajo. O sea, para el cabo es lo mismo, sea dentro o sea fuera del trabajo, del lugar de trabajo, aplica. Y al trabajador lo van a correr sin que le den nada. ¿Por qué? Pues por peleonero, por violento, por conflictivo, y pues eso la voz se corre y al rato nadie lo va a querer, porque cuando llegue otro trabajo pues van a decir, no, este fulanito trabajaba en tal parte, pero lo corrieron porque es bien peleonero, porque es bien conflictivo, y pues seguramente ahí tampoco lo van a querer contratar. Este, uno mismo va haciendo carrera dentro del trabajo, para bien o para mal. Así como pueden decir, no, pues ese trabajador es muy bueno, ese trabajador nunca da problemas, es muy tranquilo, muy serio, muy servicial, vale la pena tenerlo, contrátenlo, que no se vaya. Pues puede ser también todo lo contrario. No, aquel trabajador es conflictivo, peleonero, nadie lo quiere, en todos los lugares sale mal. Y si viene acá seguramente lo van a correr, mejor que ni venga. Y esto es real, en el mundo laboral es real. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque vamos nosotros forjando nuestro propio currículum personal, de acuerdo a nuestra conducta, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a cómo nos conducimos, tanto dentro como fuera del trabajo. Esta parte grábatela, porque el mismo que tú eres dentro del trabajo debes de ser fuera del trabajo. Si adentro eres el contador, el trabajador serio, responsable, que no se mete en problemas con nadie, pues esa misma persona también lo debes de ser fuera de tu trabajo. Fuera del trabajo sigue siendo el contador. Seguramente has visto esos memes que luego están en Face. Dice, estudia, échale ganas para que cuando te vean tirado en la calle, todo ahogado de borracho, digan, hay que levantar al contador. Así como lo ven, pero es contador. Y pues sí, o sea, dentro y fuera eres el contador. Y entonces, pues hay que conducirse de una manera apropiada, de una manera correcta, porque eso forma parte de tu personalidad, forma parte del profesionalismo con el que tú te conduces. Insisto, dentro y fuera, si tú te portas mal, la ley lo castiga, la ley lo sanciona. Y como hemos visto, es una causal de rescisión de la relación de trabajo. Te van a correr y no vas a tener ningún derecho, ningún peso vas a recibir. Y por el contrario, en esta situación, pues incluso hasta el patrón te puede demandar, porque si lo ofendiste, a lo mejor lo amenazaste, o hasta le pegaste, pues te va a demandar, te va a denunciar por amenazas o por lesiones, sí te va a demandar. Y todavía, aparte de que ya perdiste tu trabajo, no te va a pagar ningún solo peso, todavía vas a tener que enfrentar una demanda penal, que incluso te puede llevar hasta la cárcel, porque hasta tu libertad vas a perder. ¿Te das cuenta? Pues esto es muy grave. Entonces, debemos tener mucho cuidado y pues controlar nuestro carácter. Conducirnos como profesionistas que somos, y en tu caso, pues dentro de poco lo serás. Y pues desde ahora ya practícalo. Si te cuesta un poco esta parte de el manejo de conflictos, el manejo de tu carácter, de tu personalidad, pues ya ve manejándolo, porque dentro de poco, cuando te des cuenta, ya vas a ser un contador, ya vas a ser un profesionista, y entonces pues hay que actuar en la manera como te lo estoy comentando. Al fin de cuentas, pues es una clase, son simples comentarios, y tú sabes si los tomas en cuenta, ojalá y sí, porque si no, pues estamos viendo que vas a incurrir en causales de rescisión, te van a correr y pues te vas a ir sin nada. Y todavía pues la gente que te conozca pues va a saber quién eres y por qué te corrieron. Avanzamos, el punto 5, la fracción quinta nos dice que ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas. En los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Pues sí, si tú causas algún perjuicio
de manera intencional, si tú por pues a propósito causaste algún daño, pues obviamente que por eso te van a correr. Y aparte de que te van a correr, te van a hacer que pagues ese daño que tú ocasionaste. Pensemos que dañaste una máquina. Pensemos que como contador vas a manejar los softwares. Imagínate que ese software se borró o se borró la información. No, pues te vas a meter un problema muy fuerte, muy difícil. Y aparte de que te corran, repito, seguramente te van a denunciar y hasta la cárcel vas a ir a dar. Tener mucho cuidado entonces en la forma como nos conducimos, y a veces las cosas se nos hacen fáciles. Dices, pues hago esto y no pasa nada. Total, pues ya que me corran, ya no estoy a gusto y ya me voy hasta contento. Pues sí, pero otra vez, ¿cómo te vas a ir? Aparte de que te van a correr, probablemente te denuncien y también muy probablemente hasta la cárcel vayas a dar. O sea, todavía las consecuencias legales que subsisten después de que te corrieron siguen siendo graves, sigue siendo algo delicado que pues no vale la pena correr el riesgo. La fracción 6 dice que ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. ¿Cuál es la diferencia entre la fracción 5 y 6? En la fracción 5 dice que el perjuicio, el daño, se debe de cometer de manera intencional. O sea, tienes la intención de cometer el daño, el perjuicio. En cambio, en la fracción 6 dice que ese daño, ese perjuicio que se ocasionó, fue por negligencia. La negligencia no es otra cosa más que cuando una persona actúa sin observar el deber de cuidado. Es decir, no tuvo la debida precaución para que su conducta no ocasionara el daño que se ocasionó. En otras palabras, pues siempre actuar de manera preventiva, siempre actuar previniendo cualquier daño, cualquier situación que se pueda ocasionar con motivo de nuestra conducta. Y cuando digo conducta, pues puede ser una acción o una omisión, porque los daños y perjuicios se cometen por acción, pero a veces muchas ocasiones también por inacción, es decir, sin hacer nada, porque a lo mejor vistes que alguien tiró una colilla de cigarro al bote de la basura, pero tú no hiciste nada para apagarla o para evitar que esa colilla prendiera con los papeles del cesto de basura, y por esa situación pues se generó un incendio que casi acabó con la empresa. ¿Tú tiraste la colilla de cigarrillo? No fuiste tú, pero vistes quién la tiró, y además vistes que el momento en que la colilla ahí cayó y pudiste evitar el daño. Si tú en ese momento hubieses actuado y a lo mejor hubieses extraído la colilla para apagarla bien, hubieses sacado el cesto con todo y papeles afuera para que si se prendía pues allá no pasara mayores, pero eso que tú pudiste hacer no lo hiciste, entonces actuaste por negligencia, no fuiste diligente, no hiciste lo propio para evitar un daño, un perjuicio. Insisto, que tú no ocasionaste, pero tampoco evitaste que se consumara, que se llevara a cabo. Entonces esa es la diferencia. En una hay la intención de causar el daño. En la otra no hay intención de causar daño, pero tampoco hiciste nada para evitarlo. Al cabo es lo mismo porque el resultado es el mismo, un daño o un perjuicio en contra del patrón, en contra de la empresa, que tú no evitaste. Por ese motivo también te van a poder correr y no te van a dar ningún peso. Y como nuevamente lo he dicho, por esta situación, pues también hasta la cárcel puedes ir, porque todos nosotros todos tenemos algo que se llama la calidad de garante, que no es otra cosa más que el deber de cuidado, esa obligación que tenemos de deber de cuidado en nuestros actos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, y también a favor de las personas que nos rodean, para que esas personas pues tampoco en algún momento puedan sufrir algún daño, que como ya dije, a lo mejor nosotros no les estamos ocasionando el daño,
pero sí podemos evitar que ese daño se consume, que ese daño se genere. Y cuando no lo hacemos, pues estamos violando nuestra calidad de garante o el deber de cuidado que la ley nos impone. Bien, avanzamos y la fracción 7 dice que será otra causal comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Pues nuevamente el mismo ejemplo, ya sabes que está prohibido fumar, pero sin embargo pues echó su cigarrito a escondidas, iba a la mitad, pero como ya ahí venía el supervisor y lo iba a descubrir, pues lo arrojó al piso, y resulta que en el piso había material flamable, pues rápidamente comenzó, se prendió el fuego, se propagó y al rato el incendio. ¿Quiso ocasionarlo? No, esa no fue su intención, más sin en cambio esa conducta originó el resultado, que en este caso fue el incendio. ¿Cómo obró? Por imprudencia o por descuido. Nuevamente, cuando somos negligentes, es muy parecido a lo que anteriormente mencionaba. Por eso todos nosotros, mientras estamos trabajando, pues como se dice, mantén los ojos bien abiertos, está atento a todo lo que sucede. Tus oídos que estén atentos, alerta a tu entorno, a todo lo que sucede. Muchas veces en el trabajo te pones tus audífonos, estás escuchando tu música y no sabes lo que pasa a tu alrededor. Eso está mal, muy mal, porque pues no sabes qué está sucediendo y a lo mejor sin querer estás provocando un accidente. O también no hiciste nada para evitar que ese accidente se provocara. Y en cualquiera de las dos situaciones hay responsabilidad, porque te pueden correr, porque como expliqué en la fracción anterior, violaste tu calidad de garante, ese deber de cuidado que todos tenemos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Estas fracciones son muy parecidas, pero aquí la ley es muy clara. Si es por esto, por lo otro, por aquello, por cualquiera de las tres, el resultado es el mismo, te van a correr. La fracción 8 dice cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Pues aquí hablamos de tres conductas: actos inmorales, hostigamiento y acoso sexual. Los actos inmorales pues son aquellos actos que van en contra de la moral y las buenas costumbres. Acá lo que se protege pues es la seguridad y la integridad de las personas, en este caso de los trabajadores, ¿sí? Lo que la ley busca pues es que se genere un clima de seguridad, un clima de compañerismo, de solidaridad, de apoyo mutuo, que entre todos los trabajadores se lleven bien, puedan ayudarse. Pero cuando alguien, y es que nunca falta alguien, que se porta mal y realiza actos como los que estoy mencionando, pues esa persona ya no va a generar confianza, por el contrario, va a ser alguien que lo vamos a ver así un poco mal, raro, porque es diferente a nosotros y sobre todo nos está haciendo sentir mal, ya sea a los hombres o a mujeres. Actos inmorales, decía, pues se viola la moral y las buenas costumbres. A lo mejor el trabajador pues está haciendo tocamientos a su cuerpo y está tocando sus partes nobles, está tocando sus órganos sexuales, pues es una falta a la moral y por esa situación lo pueden correr. Va a decir el trabajador, pues yo no toqué a nadie, yo me toqué solito, es mi cuerpo, yo lo puedo tocar a la hora que quiera. Pues sí, te puedes tocar y te puedes hacer lo que quieras, pero allá solito, allá en tu cuarto, allá donde nadie te vea. Pero acá lo hiciste delante de los demás, o a lo mejor delante de tu compañera, una mujer, o delante de tu compañero, un hombre. Y eso pues lo hizo sentir mal, lo hizo sentirse incómodo. Y por esa razón, si te acusa con el patrón, pues te van a correr, porque eres una persona inmoral. Hostigamiento y acoso sexual. Más adelantito vamos a estudiar detenidamente estas dos figuras, que de hecho son delitos. Ambos son delitos y los puede cometer tanto el patrón como el trabajador o algún compañero, obviamente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando existe una subordinación, cuando hay un nivel jerárquico entre
entre la víctima y el victimario. Esa es la diferencia. Repito, más adelante veremos este tema en particular, pero en cualquiera de los dos casos, sea acoso u hostigamiento, también son causales de rescisión. En este caso, pues le aplica al trabajador. Si el trabajador es el que acosa a alguno de sus compañeros, o al patrón, o al supervisor, o a alguien, aquí no dice, aquí no especifica, incluso puede acosar a la persona que hace la limpieza. O sea, aquí no hay nivel jerárquico, a cualquier persona, y siempre y cuando se realice la conducta, pues estamos viendo que es una causal de rescisión, por eso te van a correr, ¿sí? La fracción 9 dice revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Esto lo comentamos, recordarás, cuando vimos la cláusula en el contrato de trabajo que tiene que ver con la confidencialidad. Confidencialidad, ¿sí? Es decir, que el trabajador está obligado a guardar, a reservar la información que sepa, que conozca con motivo de su trabajo. Y si en algún momento el trabajador pues divulga datos, divulga información, cualquier cosa que tenga que ver con la empresa y que sobre todo cause algún perjuicio a la empresa, recordando que perjuicio es dejar de percibir una ganancia lícita por alguna conducta ilícita. Si esto llega a suceder, pues también es motivo de despido, de que te corran. Y también, como platicamos en su momento, no solamente te van a correr, sino te pueden incluso demandar a través de un juicio civil por daños y perjuicios. Y en una sentencia te pueden obligar a que pagues con dinero el perjuicio que ocasionaste. Es decir, todo ese dinero que la empresa o el patrón perdió, dejó de percibir por tu culpa. Y que a lo mejor puede ascender a muchos miles de pesos y se llega a hablar hasta de millones. A lo mejor es un dinero que nunca vas a poder pagar y entonces te vas a ir a la cárcel y hasta que cumplas tu pena de prisión, pues vas a poder salir. Imagínate el contador preso 5 años porque reveló información confidencial de la empresa, reveló algún secreto o cualquier información que causó algún daño o perjuicio. Pues aparte de los antecedentes penales, aparte no tienes trabajo, aparte ya nadie te va a contratar porque eres una persona que no es digna de confianza. O sea, prácticamente como profesionista pierdes todo. Lo de menos es que pierdas tu trabajo y pues ya te vas, buscas otro y ya la hiciste, pero en esta situación que menciono, pues pierdes todo. Es una muerte civil porque como profesionista ya no vuelves a ejercer. Va a estar muy difícil que te vuelvan a contratar y que vuelvan a confiar en ti. Por eso pues evitar todo esto es mejor, ¿verdad? Y la ley pues es clara, nos previene para no caer en estas situaciones. Avanzamos y la fracción 10 nos dice tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. 3 faltas, dice, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días. Ojo, no es necesario que las faltas o las inasistencias sean continuas. O sea, no es que te agarraste 3 días seguidos, no. Dice que no tener más de 3 faltas, o sea, tienes chance hasta 3. Pero si te vas si viene una cuarta vez que no te presentaste o que faltaste, te corren y te van a correr sin nada. Por eso en la escuela, pues, de cierta manera se busca que tú vayas generando esa conducta de que seas cumplido, de que te acostumbres a cumplir, a ser responsable. Y en la escuela, pues ya sabes, si tienes más de 3 faltas, pues dice el reglamento que no tienes derecho a examen, o que incluso puedes perder tu 10 o 20% de calificación, dependiendo de la indicación del profesor, ¿sí? En otras palabras, por más de 3 faltas, pues puedes reprobar. Y dirás, pero pues, ¿cómo? Como que es muy injusto. Pues a lo mejor sí es injusto, pero cuando ya vas al trabajo, cuando ya eres trabajador, sea o no sea injusto, te la aplican. Y a la cuarta vez que faltes, te corren. O sea, todavía tienes chance de faltar hasta 3 días, pero al cuarto te vas.
Y repito, la ley no dice que sean continuos. A lo mejor en una semana faltaste un día, en otra semana faltaste otro día, y en otra semana volviste a faltar un día. Pues ya llevas tus 3, con otra falta te vas. O faltaste 2 días seguidos, y en otra ocasión faltaste uno, pues ya estás en el límite. Además de que no te van a pagar esos días que faltaste, pues estás poniendo en riesgo tu trabajo, porque te pueden correr. Recordarás cuando vimos que la relación se puede suspender si te por arresto, y decíamos que el arresto no es más de 36 horas, pero a lo mejor estuvo en la cárcel pues 2 días, ¿no? 2 días completos. Salió y pues todavía que lo que se recupera y todo eso, pues echó otro día más, ya son 3. Si al siguiente no se presenta, corrido, te vas corrido, no hay más, porque la ley es clara y la fracción 10 nos dice que es causa de rescisión de la relación de trabajo tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días. O sea, la cuarta, te vas. La ley es más clara y creo que no es necesaria tanta explicación. Aquí el patrón aplica la ley, te corre y no te da ni un peso. ¿Sí? Bien, avanzamos y dice la fracción 11, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. ¿Te acuerdas que cuando vimos el trabajo vimos ese elemento de la subordinación? El trabajador queda subordinado al patrón, es decir, lo va a tener que obedecer en todo, siempre y cuando tenga que ver con la actividad o la función por la cual fue contratado. Y si no lo obedece, en este caso si cae en conducta de desacato o desobediencia al patrón, pues lo mismo, el patrón lo va a poder correr. Pero la ley dice siempre y cuando se trate de algún trabajo, de alguna actividad, de algo que no quiso hacer y que estaba obligado a hacerlo porque era su parte de su trabajo. Por eso también es importante que en el contrato se especifiquen lo que el trabajador va a realizar, por qué fue contratado. Porque si no se especifica en el contrato, pues el patrón va a decir, pues es que te mandé a hacer esto y no me obedeciste. Y el trabajador dice, es que no me contrataste para eso. Y dice el patrón, pues sí, tú estás contratado para todo. A ver, dime dónde dice que no tienes que hacer esto. Y resulta que no hay contrato. O resulta que sí hay contrato, pero se omitió esa parte de precisar cuáles eran las actividades o funciones del trabajador. Y entonces el trabajador pues ahí queda desamparado. No se va a poder defender en el sentido de decir que eso que le estaban mandando a hacer no era parte de su función, porque en el contrato no se especificó. Acuérdate que lo tienes que obedecer en todo, salvo que sea contrario a la ley o que viole leyes. Y 2, que vaya en contra de la dignidad humana, en contra de la integridad del trabajador. Si es por esas situaciones, ya no estás obligado a obedecerlo. Pero si no, pues ni modo, obedécelo, porque si no te aplica la fracción 11 y te corren por desobediente, porque no le gusta obedecer, porque no le gusta que lo manden, y pues te quedas sin trabajo. La 12, fracción 12 dice, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Pues sí, sobre todo en las empresas, pues el equipo de seguridad. Por ejemplo, que uses el casco, que a lo mejor uses los googles, los lentes, que a lo mejor uses guantes, o tengas que usar zapatos de casquillo, o zapatos de suela antiderrapante, o ahora que estamos en la pandemia, pues que tengas que usar el cubrebocas necesariamente. ¿Qué pasa si la empresa, el patrón dice pues con cubrebocas, y tú dices, no, pues es que el cubrebocas no me gusta, como que siento que me ahogo, yo me siento más a gusto sin cubrebocas? Si no lo usas, pues ese es un motivo por el cual el patrón te puede correr, porque pues no estás adoptando las medidas preventivas, las medidas de seguridad. ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es evitar accidentes y enfermedades, porque un accidente y una enfermedad, aparte de que pone en riesgo la salud y la vida del trabajador, pues también pone en riesgo la estabilidad económica del patrón y del centro de trabajo. El patrón va a perder porque si te enfermas no vas a trabajar y te va a tener que pagar.
Si te accidentas, lo mismo, no trabajas, te paga y a lo mejor te tiene que indemnizar todavía. Entonces, por eso la ley es muy estricta en este punto. Tienes que observar todas las medidas de seguridad. A veces, por muy mínimas que sean, tienes que cumplirlas. El caso de los audífonos que te decía, pues si el patrón dice, no tienes que usar los audífonos porque eso te distrae, eso no te va a permitir hacer bien tu trabajo, pues ni modos, no los utilices, porque si los utilizas, pues entonces uno estás desobedeciendo al patrón, fracción 9, fracción 11, y dos, no estás adoptando las medidas de seguridad, porque al usar audífonos, como dije, pues no estás alerta, tus sentidos no están alerta a lo que pueda suceder, y puede entonces, puede ser que sufras un accidente en cualquier momento, porque no estás alerta, ¿sí? Entonces aquí te aplica la 11 y la 12 y te corre. Bien, avanzamos y la número 13. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo el influjo de algún narcótico o droga enervante, salvo en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Bueno, pues si el trabajador se presentó a laborar borracho o bajo el influjo de alguna droga, psicotrópico, estupefaciente, alguna droga, cualquiera, pues entonces va a ser causal de que lo corran, de que lo rescindan de su relación. Y aquí pues es más que claro, ¿verdad? Obviamente que no te puedes presentar a tu trabajo borracho. Es mejor no ir, es mejor que pierdas el día, que ese día no te paguen, a que vayas borracho y entonces te corran. ¿Por qué? ¿Por qué borracho no? Pues porque cuando vas borracho obviamente tus sentidos no están alerta, no estás alerta para cumplir con tu trabajo. Incluso pues cuando una persona está tomada, ingirió bebidas alcohólicas, pues actúa de una manera distinta, es más propensa a la violencia, es más propensa a causar daños, es más conflictivo. Entonces todo esto se traduce en que pone en riesgo el establecimiento, pone en riesgo a sus compañeros y se pone en riesgo a sí mismo, su seguridad. Por esta razón, pues se castiga severamente el hecho de que el trabajador se presente borracho. Y aquí la ley no dice que a la segunda o la tercera vez, dice concurrir al trabajador a sus labores en estado de embriaguez, o sea, a la primera te vas. Nada de que, pues patrón, dame chance, pues es la primera vez, mira, ya llevo 10 años y en 10 años nunca había pasado, es la primera vez, pues me equivoqué, discúlpame, dame chance. No, la ley no dice que a la segunda o a la tercera vez, no, a la primera te vas. Si el patrón te la aplica y te vas. Aquí, claro, el patrón debe acreditar que estás borracho, porque si te corre y no lo acreditó, pues al ratito el trabajador dice, no, pues es que yo no fui borracho, yo fui bien y el patrón me corrió, yo no sé por qué. Para eso entonces, ¿qué debe hacer el patrón? Pues obviamente que debe, a través de un examen médico, de una valoración médica, establecer que está borracho. Y normalmente en los establecimientos pues hay médico. Y si no hay médico, pues rápido manda a traer al médico que esté más cercano, a algún amigo, algún familiar, algún conocido que sea médico. Entonces el médico va a venir y él como profesionista de la salud es el único que tiene la capacidad para poder determinar si ese trabajador está borracho. Y la ley, fíjate que tampoco nos dice en qué grados de alcohol, porque también es por grados, primer grado, segundo grado, etcétera. Aquí no nos habla de grados, dice que en estado de embriaguez, punto. Y eso, repito, pues lo determina el médico a través de la alcoholemia. Es un estudio que se le hace al trabajador y dice, no, pues sí, vino tomado, todavía está tomado. O a lo mejor va crudo porque se emborrachó ayer, pero fue tanto lo que tomó que al otro día amaneció bien crudo y pues casi todavía está borracho. Pues le hacen la alcoholemia y va a reflejar los grados de alcohol en la sangre y con eso se va el trabajador corrido. Insisto, este examen es muy importante porque aunque vaya bien borracho, pero si el patrón no acredita que estaba borracho, pues entonces si lo corre,
no va a surtir efectos. También le puede tomar fotografías, le puede sacar un video, o con dos trabajadores como testigos, que ellos den fe de que pues iba borracho. O sea, el patrón tiene muchas formas de acreditar que se presentó borracho el trabajador, pero la mejor, en la que más efectos legales surte, pues es el alcoholemia a través de un examen médico. ¿Qué pasa si está tomando medicamentos controlados? Hay medicinas que son muy fuertes y son por eso medicamentos controlados. Incluso cuando tú vas al médico, debes de dejar tu receta. La receta original se queda en la farmacia para que te puedan vender el medicamento, porque es controlado. O sea, todos los medicamentos al final tienen droga, cualquier droga, pero la tienen. Pero esos medicamentos tienen más droga. Esos medicamentos actúan directamente en el sistema nervioso central y entonces puede causar somnolencia al trabajador, así como que se está durmiendo, así como que está y no está. Pues nuevamente lo que mencionamos, el trabajador no va a tener sus sentidos abiertos, no va a saber qué está sucediendo a su alrededor y eso le puede ocasionar algún accidente, o puede causarle algún accidente a algún compañero, o puede causar algún daño a la empresa, al establecimiento, por su negligencia. Por esa situación, si el trabajador está tomando este tipo de medicamentos, al llegar a trabajar, al presentarse a su trabajo, debe de decirle al patrón, pues es que me enfermé, el médico me recetó este medicamento, pero me dice que es controlado. Aquí está la copia de mi receta. El patrón pues lo va a consultar con el médico, le va a decir, oye, mi trabajador está tomando X medicina, ¿tú qué me recomiendas? ¿Que se quede o mejor que se retire? Y pues ya el médico va a saber si es un medicamento altamente controlado, altamente fuerte, pues le va a decir, yo te sugiero que mejor se vaya a su casa a descansar y que no se quede, porque ese medicamento es muy fuerte y entonces puede pasar algo, ¿sí? Entonces el patrón le va a decir, pues mejor retírate, te doy el permiso, no trabajes hoy, mañana o depende el tiempo que tomes tu medicamento, pero es mejor, retírate, ¿sí? Y entonces ya el trabajador se retira con el permiso del patrón. No es lo mismo que se retire nomás porque se quiso ir y entonces puede ser un abandono de trabajo y también por eso te pueden correr. O no se presentó y si no se presentó y son más de 3 faltas, pues también te corren. O se presentó así pero no dio aviso, lo detectan como que parece que está borracho, piensan que está borracho, pero no, es un medicamento. Pero como no avisó, pues le aplican la fracción 13 y se va corrido. O sea, el patrón tiene todos los argumentos para correr al trabajador por esa situación. Por eso la ley también es bien clara y dice que el trabajador deberá de darle aviso al patrón. Y ya el patrón será quien tome la determinación si trabaja o se retira, dependiendo, ¿sí? Y sobre todo, pues escuchando lo que el médico le haga saber. Avanzamos y tenemos la fracción 14. La 14 nos dice que la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador pena de prisión que le impide el cumplimiento de relación de trabajo. Esto ya lo vimos en las causas de suspensión. Mencionamos que pues algún trabajador puede ser privado de su libertad por la comisión de un delito y mientras dure su procedimiento penal, lo que normalmente se le llama el juicio, todo ese tiempo que él esté preso, pues no se va a poder presentar a trabajar, pero su relación está suspendida. Y lo importante es la sentencia. Ya mencionamos, si es una sentencia absolutoria, es decir, salió inocente porque no le probaron nada, pues entonces va a poder recuperar su trabajo. Regresa, lo reinstalan y sigue trabajando como si nada hubiese pasado. Pero si la sentencia es condenatoria, entonces dice la fracción 14 que el patrón puede rescindirlo, es decir, lo deja sin trabajo. Además que si es condenatoria, pues va a quedar preso. Ya no va a salir. ¿Cómo va a ir a trabajar si sigue preso? Salvo que sea un delito que su pena no sea mayor a 5 años de prisión si es delito del fuero común, delitos en el Código Penal de Puebla, o 4 años si es un delito federal, delito que esté en el Código Penal Federal. Si la pena es menor, tiene una conmutación de la pena. Pagará con dinero un día de salario mínimo por un día de prisión. A lo mejor lo sentenciaron a 3 años de prisión.
estuvo preso 2 años, entonces le faltaría 1, porque lo sentenciaron a 3, 2 años ya cumplió, le falta 1. ¿Se tiene que esperar ese otro año para salir? Pues no, porque puede conmutar. Se multiplica 141 pesos, que está el salario mínimo, por 365 días que tiene el año, y lo que resulte será el dinero que tendrá que pagar para poder recuperar su libertad. Pero aunque salga de prisión, como fue una pena condenatoria, pues entonces ya no va a poder trabajar en ese mismo trabajo. El patrón ya no está obligado a devolverle su trabajo, a restituirle su trabajo, porque fue una sentencia condenatoria. Esa es la diferencia. Si es sentencia absolutoria, tiene derecho a regresar a trabajar. Si es condenatoria, ya no. Podrá trabajar en cualquier otro lado, pero ahí ya no. Salvo que el patrón pues sea muy buena gente y diga, pues sí, por mí no hay problema, yo te sigo dando tu trabajo. Te aprecio mucho, eres un buen trabajador. Creo que vale la pena contratarte. Y entonces te sigo dando el trabajo. Si el patrón quiere, pues ahí no hay problema. Ni más que el trabajador diga, no, patrón, no. Aunque tú quieras que yo trabaje contigo, ya no, porque la fracción 14 dice que no, que ya no puede. Pues obviamente que eso no va a ser así, ¿verdad? Esto aplica en caso que el patrón ya no quiera restituirlo. Pero si el patrón dice, sí, yo te sigo dando trabajo, pues no pasa nada, aunque sea una sentencia condenatoria. Bien, la 14 bis, el bis es casi como la segunda parte del mismo artículo. Dice que la falta de documentos que exigen las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción 4ª del 43. Pues nuevamente nos habla de que si no hay, ¿te acuerdas que en la suspensión, si el trabajador no presentó todos sus documentos, si le falta algún documento, pues el patrón le va a dar un tiempo para que los presente y por ese tiempo la relación se va a suspender. Le va a decir el patrón, mientras no me traigas el documento que te falta, no puedes trabajar. El día que me lo traigas, ese día sigues trabajando. Entonces la relación queda suspendida. Pero en el caso de que el trabajador pues ya le dieron un tiempo suficiente para presentar sus documentos y no presenta dichos documentos, ya sea porque no los tiene, los perdió o no hay forma en que los pueda obtener, pues entonces será una causal de rescisión. Entonces el patrón estará en condiciones de poderlo correr. ¿Por qué lo corrió? Pues porque nunca presentó el documento que le hacía falta. A lo mejor sus estudios médicos, un ejemplo. A lo mejor la licencia de conducir. Su trabajo es de chofer y no tiene licencia, y el patrón le dijo, pues te doy una semana, y si en una semana no tienes la licencia, pues te vas. Pues se cumplió la semana y no tuvo la licencia, pues lo va a correr, y lo va a correr, repito, sin darle un solo peso, porque es una rescisión por falta de documentos. La fracción 15, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Por análogas se refiere a todas aquellas que sean parecidas, que sean similares a las que ya mencionamos, que aun cuando no estén escritas en la ley, pero que causen algún daño, algún perjuicio, o se trate de conductas graves, violentas, pues también dan origen a una causal de rescisión de trabajo. Para el caso es lo mismo, como hemos dicho, pues que el patrón te va a correr. Bien, el mismo artículo nos dice que el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso por escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión, así como dejar en claro la fecha o fechas en que se cometieron. Esta parte es importante para todos, como trabajador o como patrón, o como responsable de recursos humanos que puedes llegar a ser en un futuro como profesionista de la contaduría, que ya te lo he dicho. Cuando el patrón rescinde la relación de trabajo al trabajador, es decir, cuando lo corre, en ese momento mismo el patrón está obligado a darle por escrito cuáles son las causas, los motivos por las cuales lo está corriendo, y además precisar la fecha, ¿sí? Si el patrón omite
esta obligación que tiene de darle por escrito su rescisión y decirle el por qué lo corrió. Si no lo hace el patrón, el trabajador puede demandar al patrón por un despido injustificado, porque no justificó la causa, el motivo por el cual lo corrió, lo despidió. Aquí entra esa figura tan famosa del despido justificado. Lo despidió, lo corrió y no le justificó. A lo mejor, como mencionamos, llegó borracho, y como llegó borracho lo corre, pero pues no le dio su escrito donde dice que por borracho lo corrió. Ahora, tener en claro lo siguiente, dice el mismo artículo, el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido, o sea, en ese momento le tiene que dar el escrito, o bien comunicarlo al tribunal competente, a la autoridad laboral, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad le notifique personalmente. Entonces, el patrón está obligado a darle por escrito la causal de la rescisión de la relación, por qué lo está corriendo, dejar bien en claro el porqué. Y el trabajador tiene el derecho de recibir este documento, que por escrito el patrón le diga por qué lo corre. O sea, es lo mismo. Pero se puede dar el caso que a lo mejor el trabajador no agarre el documento. Imagínate que lo corrió porque se pelearon y el trabajador lo golpeó al patrón. El trabajador golpea al patrón. ¿Tú crees que todavía el trabajador se va a estar esperando para que el patrón le haga su escrito y diga, te corrí porque me pegaste, aquí está tu escrito y ya vete? Pues obviamente que no, ¿verdad? El trabajador se va a ir y ni siquiera se va a esperar, ni a Dios le va a decir. Por eso, si esta situación sucede, entonces vamos a lo que dice el artículo. Si no le puede entregar personalmente en el momento mismo el documento, el patrón está obligado a ese escrito elaborarlo y llevarlo ante la autoridad. En este caso, en Puebla todavía tenemos la Junta de Conciliación y Arbitraje. Más adelante ya hablaremos del Tribunal Laboral. Pero a la autoridad competente, ya dije cuál, le entregará el escrito. ¿Por qué? Porque ya no hubo oportunidad de entregárselo al trabajador. Se puede dar también la situación de que el trabajador ya no se presentó a trabajar. Faltó un día, 2, 3, 4 días y no se presentó. Pues muchos dirán, pues ya no se presentó, pues ya no. O sea, ya a lo mejor ya encontró otro trabajo. Ya, por eso ya no fue. Pues aunque eso sea así, el patrón está obligado a presentar el escrito ante la autoridad y decirle, autoridad, te vengo a decir que mi trabajador fulanito de tal, al día de hoy, acumula 4 días que no se presenta a trabajar, no pidió permiso, no ha justificado sus faltas y por esa razón queda rescindida la relación. A partir de hoy ya no es más mi trabajador y quedo sin responsabilidad. Entonces la autoridad recibe el documento y se lo va a hacer llegar al trabajador para que el trabajador esté enterado. ¿Qué pasa si el patrón omite hacer esto que estoy mencionando y que la ley indica? Pues a lo mejor dentro de un mes el trabajador regresa y dice, patrón, pues ya vine. ¿A qué viniste? Pues a mi trabajo y voy a seguir trabajando. No, pues ya no, ya lo perdiste. Sí, pero tú nunca me avisaste. Ni la autoridad me avisó que ya me habías corrido. Y mientras no me corras, pues yo sigo trabajando. Y ahí el patrón pues no le va a quedar de otra más que seguirle dando su trabajo, porque incumplió en esa obligación de dar aviso. Es curioso y a lo mejor en la práctica pocas veces sucede, porque el trabajador desconoce esto que la ley dice, o el trabajador pues por falta de tiempo, por falta de recursos, no quiere hacer valer sus derechos, pero la ley lo ampara. Como estoy mencionando, a lo mejor pasaron 3 meses y después de 3 meses el trabajador se presenta a trabajar, pues el patrón está obligado a darle el trabajo, porque nunca avisó de que esta relación había concluido. Y si nunca avisó, pues la relación de trabajo sigue vigente. Entonces, por eso, los alcances que tiene la rescisión y sobre todo hacer bien las cosas para evitar problemas a futuro. Si tú eres el de recursos humanos, pues inmediatamente haces tu escrito y lo mandas a la autoridad.
Hoy es tan fácil, vía correo electrónico lo puedes enviar, no tienes que ir necesariamente hasta Puebla. Salvo que se trate de cosas así muy, pues cuando ya hay un conflicto, situaciones así que pasen a mayores, pues entonces sí tú mismo personalmente lo llevas. Pero si no, pues envías el correo electrónico y con eso es suficiente. Ya la autoridad, pues la autoridad dice que tiene 5 días para avisarle al trabajador. Si la autoridad ya no cumplió su trabajo y no le avisó al trabajador, ya no es problema del patrón. A lo mejor, como estoy diciendo, dentro de 3 meses el trabajador se presenta. Dice, patrón, es que tú nunca me avisaste. El patrón va a decir, pues es que tú ya no viniste. Pero aunque no te avisé a ti, le avisé a la autoridad. Mira, aquí tengo la copia. O aquí tengo mi archivo en donde yo envié el escrito donde la relación quedaba rescindida porque tú ya no viniste. Y el trabajador, aunque argumente que la autoridad nunca le avisó, eso ya es problema de la autoridad. Pero el patrón cumplió y entonces ya no tiene ninguna obligación, ya no tiene ninguna responsabilidad. Dice el mismo artículo, la prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr, sino que hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Hasta que el trabajador recibe el documento que quedó ya rescindido o corrido, comienza a correr el plazo para la prescripción, para que el trabajador pueda demandar. La falta del aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal o la autoridad competente, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Entonces, si el patrón omite esto que estamos diciendo, hablamos de un despido injustificado. Y eso da origen a que el trabajador pueda demandar y se le puedan restablecer todos sus derechos, a que le paguen los días que no trabajó porque no se presentó, pero que le van a tener que pagar, porque la relación está vigente, sus vacaciones, su aguinaldo, su prima de antigüedad, o sea, todo lo que tiene derecho le van a tener que pagar, todo porque el patrón no avisó, así de simple, ¿sí? Bien. El artículo 48 nos establece que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, o ante el tribunal si no existe arreglo conciliatorio. 1. Que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba. Es decir, si lo corrieron por una causa injustificada, o lo corrieron y aunque la causa era justificada, porque estaba dentro de las causales que ya mencionamos, pero el patrón omitió presentar el escrito de aviso al trabajador, entonces dice que el trabajador podrá demandar, 1, que se le reinstale en su trabajo, es decir, que siga trabajando, como ya había yo mencionado. 2, que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponde la fecha en el que se realizaba el trabajo. Entonces, aquí hay otra consecuencia legal. El trabajador tiene derecho a una indemnización de 3 meses de salario, aparte de los demás conceptos, como ya sabemos, aguinaldo, vacaciones y todo lo demás. Esta es una indemnización por 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Pues la ley es una forma de proteger al trabajador, en lo que vuelve a conseguir un nuevo trabajo. No sabemos qué tiempo le va a llevar, pero pues si no consigue trabajo, por lo mientras ya tiene un salario de 3 meses, para que no se quede sin dinero y pues tenga pues dinero para poder subsistir. Por eso la ley le da este derecho de la indemnización de los 3 meses de salario. Y 3, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos, computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 1 año. Entonces el trabajador tiene derecho a 3 cosas si es un despido por causa injustificada. 1, a que se le reinstale. En caso de que no se reinstale, a la indemnización de 3 meses de salario. Es una u otra. Si se le reinstala, ya no tiene la indemnización de 3 meses. Si no se le reinstala, entonces tiene derecho a la indemnización de 3 meses, una o la otra. Y 2, a que se le pague hasta un año
de su salario, en caso de que se vayan a juicio y mientras se resuelve el juicio, pues el trabajador sigue ganando. Entonces, si juntamos, serían 3 meses de indemnización más 12 meses de salarios caídos, 15 meses de su salario. Pensemos que el trabajador ganaba 1,000 pesos a la semana, serían 4,000 al mes, 4,000 por 15, serían 60,000 pesos que recibiría si el patrón lo corrió por causa injustificada o por no presentar el escrito que ya habíamos mencionado, ¿sí? En clase veremos algunos ejemplos más para que podamos determinar la indemnización por despido injustificado y los salarios caídos, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos y dice que si el término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón de 2% mensual. Se puede dar el caso que el trabajador demandó al patrón porque el patrón no le quiso pagar su indemnización de 3 meses, ni tampoco lo quiso reinstalar. Entonces lo demanda. Y dice que el juicio, según la ley, no debe de ser mayor a 1 año. Y por eso es 1 año de salarios caídos. Es el tiempo que dura el juicio. Pero pensemos que el juicio se alargó y ya van 3 años. ¿Le van a pagar los 3 años? No, solamente 1 año, 12 meses. Pero de los otros 2 años, que todavía sigue el juicio y no se resuelve, dice que se le va a pagar lo que corresponda a 15 meses de salario a razón del 2% mensual. Vamos a hacer estas cuentas ya en la clase para que podamos determinar esta otra indemnización a la que tiene derecho. Entonces, en resumen, serían de cierta manera, 3 indemnizaciones. Primera, la de los 3 meses. Segunda, salarios caídos hasta por 1 año, 12 meses. Y tercera, una indemnización equivalente al 2% de 15 meses de salario. 3 indemnizaciones, siempre y cuando se vayan a juicio por despido injustificado. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha de vencimiento. Pues sí, una vez que el trabajador fallece, pues ya no le van a seguir pagando. Esos salarios caídos, salarios vencidos, ya no, porque pues ya murió. En este caso ya sería pues la indemnización a la viuda o pensión por viudez, ya dependiendo lo que proceda y que más adelante veremos. También el artículo impone una multa que va de 100 a 1,000 veces la unidad de medida y actualización. Veremos a cuánto equivale. De 100 a 1,000 veces. ¿Para quién? Para los abogados o para las autoridades que con cualquier motivo o por cualquier situación alarguen o prolonguen el juicio. Decíamos que el juicio debe de resolverse a más tardar dentro de 1 año, si no es que menos. Pero muchas veces los abogados pues alargan el juicio. Lo alargan para seguir cobrando más o antes para pretender cobrar más salarios caídos. Pero como la ley se reformó y ahora lo máximo son 12 meses, pues ya lo que se busca es que los juicios ya no sean tan largos, sino que sean cortos. Porque entre más largo, pues se afecta al trabajador, no va a recibir su dinero, porque este dinero se lo van a pagar hasta el último, hasta que termine el juicio. Pero mientras el juicio no termine, el trabajador no está recibiendo dinero, no está recibiendo nada. Y si no tiene trabajo, pues ¿de dónde va a comer? Lo que él ya quiere es que se resuelva, que se dicte sentencia y que le paguen. Y para eso entonces viene esta multa para los abogados que a veces prolongan el juicio, lo hacen más largo. O también para las autoridades que también hacen lo mismo, porque a veces el patrón busca que el juicio se alargue para que el trabajador pues se aburra, ya no tenga dinero para seguir el juicio, para que le pague al abogado, y entonces abandone el juicio, dice pues entonces ya hay que muera, ya hay a ver cuánto me quiere dar el patrón. Y el patrón a veces al final no le dio nada, porque el trabajador abandonó el juicio, ya nunca se presentó, ya no reclamó nada y el patrón no pagó nada. Por eso el patrón pues a veces le paga a su abogado o a veces a la propia autoridad pues le dan por ahí
para su refresco para que los juicios los alarguen. Pero si esto sucede, dice que se impondrá de 100 a 1000 veces de la unidad de medida y actualización como una multa, como una sanción. Vamos terminando y el artículo 49 dice que la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a su trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que ya vimos, ¿sí? ¿En qué casos no está obligado a reinstalarlo? Uno, cuando se trate de un trabajador que tenga una antigüedad menor a un año. Si el trabajador todavía no cumplió un año de trabajo, el patrón no está obligado a reinstalarlo. Y dos, si comprueba el patrón ante la autoridad, por razón del trabajo que desempeñaba o las características de las labores, que va a estar en contacto directo y permanente con el trabajador. Si esta situación es así, pues también se va a buscar que ya no haya reinstalación. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber una relación de cordialidad, ya no va a haber una relación de confianza. El patrón pues está enojado con el trabajador porque lo demandó y le devolvió su trabajo a la fuerza. Y entonces el patrón va a estar buscando cualquier causa, cualquier detallito para correrlo al trabajador. Y entonces los dos ya no van a estar a gusto. Por eso lo más sano es que ya no lo reinstale, que mejor ya le pague su indemnización de 3 meses. Y si no le quiere pagar, pues entonces lo demanda y hasta un año le va a tener que pagar. Si el patrón paga los 3 meses, ya no paga el año, porque ya no hay juicio. Pero si el patrón no paga los 3 meses y hay demanda, entonces puede pagar hasta un año. Todo depende de lo que suceda, dependiendo pues cada situación, ¿sí? ¿En qué otra situación el patrón no está obligado a recontratar o a reinstalar a su trabajador? Cuando se trate de trabajadores de confianza, cuando sean trabajadores del hogar y cuando se trate de trabajadores eventuales. En estos 5 casos, el patrón no está obligado a reinstalar a su trabajador y pues tendrá que pagarle mejor la indemnización. Para ejercer este derecho, el patrón tendrá que acudir ante la autoridad laboral y depositar la indemnización que la ley establece. Si el trabajador no está de acuerdo en recibir la indemnización porque quiere que a fuerza sea reinstalado, pues puede demandar al patrón y ya en juicio la autoridad va a decidir, pero seguramente lo que va a decidir es que pues ya no sea reinstalado porque ya no va a haber una relación de cordialidad y seguramente van a estar en conflictos. Y el artículo 50 también es muy importante porque también nos habla de las indemnizaciones que establece el artículo anterior. Dice la fracción primera: si la relación de trabajo fue por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Fracción primera: si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor a un año, la indemnización será en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Pensemos que el trabajador laboró 8 meses. Como todavía no cumplía un año, el patrón no está obligado a reinstalarlo. Y entonces como indemnización le va a pagar, dice que la mitad del tiempo que trabajó. Si trabajó 8 meses, le va a pagar 4 meses, porque es la mitad, ¿sí? Ahora, si el trabajador laboró más de un año, se le va a pagar una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Pensemos que trabajó 5 años. Si trabajó 5 años, entonces recibe una indemnización equivalente a 6 meses de salario más 20 días por cada año. Serían el primer año 6 meses y restarían 5 años, 5 por 2, 20, 100 días más. Entonces en días, 6 meses, 6 por 3, 118 días, más 100 días más, sería el equivalente a 280, 6 por 3, 18, 180, más 100 días, 280 días de salario. ¿Qué salario? Pues el salario que el trabajador percibía. Esa será su indemnización del trabajador.
Repito, en clase vamos a ver algunos ejemplos más en particular y haremos las cuentas necesarias para tener en claro a cuánto asciende una indemnización en cada caso en particular, dependiendo los ejemplos que pongamos. 2. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Si fue por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Trabajó igual 5 años, pues solamente va a recibir 5 por 2, 10, o sea, 100 días nada más. Parece que conviene más la anterior que esta, ¿verdad? Bueno, en clase con los ejemplos, los ejercicios, vamos a ver más en claro cuál conviene más. Y no es que convenga, sino cuál aplica, dependiendo del tiempo que el trabajador haya elaborado o el tipo de contrato que haya firmado. Número 3. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso en los términos previstos por el artículo 48. Entonces viene una indemnización más, ¿sí? Hasta aquí vamos a terminar nuestra plática de esta ocasión y como he mencionado, pues hemos visto a muy grosso modo, de manera concreta, cuáles son esas causales de rescisión, cuando te van a correr sin que te den ningún pago. Pero si el patrón te corre sin ninguna causal de las que mencionamos, pues también ya vimos las indemnizaciones a las que el trabajador tiene derecho. Con los ejercicios en clase vamos a robustecer la información y mientras tanto pues sería todo por esta ocasión. Vamos en la siguiente charla comentaremos las causas de terminación de la relación de trabajo, qué sucede cuando se da por terminada y pues también estaremos viendo las consecuencias legales. Por hoy pues sería todo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Saludos.